Vamos a resolver problemas de aplicación del teorema de Pitágoras. Tenemos acá que nos piden que calculemos la altura de la pared que apoya en la parte superior una escalera de 6.5 metros de longitud y en el pie de la misma de una distancia de 2,5 metros. Esto es un triángulo rectángulo, ya que posee un ángulo de 90 grados en esta parte. Nos piden que calculemos uno de los catetos. Recuerden que la escalera viene a ser la hipotenusa. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Ahora vamos a tener que desarrollar esta multiplicación 2 veces 6,5. Hemos multiplicado 6,5 por 6,5. Esto es una multiplicación de decimales. Aquí lo que hay que hacer es multiplicar como si no existieran las comas, es decir, 65 por 65. Entonces, al multiplicar me da un resultado de 4.225. Contamos cuántos decimales tenemos. 1, 2. Contamos de derecha a izquierda. 1, 2 y ponemos el decimal. Quiere decir que 6,5 al cuadrado es 42,25. Los 2,5 lo mismo, multiplicamos como si fuera 25 por 25. Me da 625. Contamos cuántos decimales. 1, 2. De derecha a izquierda contamos 1, 2 y colocamos la coma. 2,5 al cuadrado es 6,25. Hemos anotado entonces el resultado de 6,5 al cuadrado, 42,25. Y el resultado de 2,5 al cuadrado, 6,25. Ahora, este que está sumando va a pasar a restar al otro lado. Entonces, 42,25 menos 6,25 me da 36. Vamos a sacarle raíz cuadrada. 42,25 menos 6,25. La coma debe estar en la misma línea. 5 menos 5, 0. 2 menos 2 es 0. Le prestamos porque es menor que el 6. Decimos 12 menos 6 es 6. Este quedó en 3. Volvemos a copiar. Por eso es que el resultado daba 36. Ahora, la raíz cuadrada de 36, o sea, el número que multiplicado dos veces me da 36, es el 6. Quiere decir que este cateto de acá mide 6 metros. Ahora, es la misma situación que la anterior, pero esta vez tenemos que calcular este cateto de acá. O sea, la distancia que va a tener la escalera con la pared. Ya conocemos este cateto y la hipotenusa, entonces planteamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, conocemos que la hipotenusa mide 6,5 metros, al cuadrado es 42,25. El otro cateto es 5,2 metros, al cuadrado es 27,04. Este 27 va a pasar a restar. Entonces, los 42,25 menos los 27,04 me dan 15,21. La raíz cuadrada de 15,21, o sea, el número que multiplicado dos veces me da 15,21, es 3,9. Por lo tanto, esta distancia de acá mide 3,9 metros. Una letra N se ha construido con 3 listones de madera, como está aquí el dibujo. Los listones verticales son de 20 centímetros, es decir, este y este. Y están separados por 15 centímetros. Esta es la distancia de 15 centímetros. ¿Cuánto mide el listón diagonal? Esto de acá. Si nosotros nos fijamos, vamos a formar lo que es un triángulo, rectángulo. Entonces, esta diagonal sería mi hipotenusa y estos dos son mis catetos. Entonces, vamos a plantear el teorema de Pitágoras. He asignado la variable x. Entonces, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, 15 centímetros al cuadrado más 20 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar esta potencia. 15 por 15, 225. 20 por 20, 400. Ahora vamos a sumar estos dos. Nos da 625 centímetros cuadrados. Ahora le vamos a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25. Quiere decir que este listón diagonal mide 25 centímetros. Tenemos otro problema donde nos dicen que una escalera de 15 metros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra en 9 metros, que son los que están acá. Calcula la altura en metros que alcanza la escalera sobre la pared. Nuevamente, todo lo que está sombreado es un triángulo, rectángulo. La escalera viene a ser la hipotenusa, este es un cateto y la altura es el otro cateto. Entonces vamos a plantear el teorema. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a desarrollar la potencia. 15 al cuadrado me da 225, 9 al cuadrado me da 81. Ahora este 81 lo vamos a pasar a restar. 225 menos 81 me da 144. Ahora le vamos a sacar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144 es 12. Quiere decir que la escalera es una altura sobre la pared de 12 metros. Tenemos un problema en el que nos dicen que la portería de fútbol reglamentario tiene un alto de 2,4 centímetros y desde este punto hasta el punto penalti hay una distancia de 10,8. Nos piden que calculemos la distancia que recorre el balón desde el punto penalti hasta el punto central del larguero, o sea, del arco, hasta este punto de acá. En otras palabras, viene a ser la hipotenusa. Entonces hemos planteado el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Acá 2,4 al cuadrado me da 5,76. 10,8 al cuadrado, o sea, 10,8 por 10,8 me da 116,64. Ahora vamos a sumar. Nos da un total de 122,4 metros cuadrados. Ahora le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 122,4 es 11,6 metros. Quiere decir que la pelota ha recorrido esa distancia. Tenemos otro problema que dice la cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales y uno diferente, cuya base mide 1,6 metros. Y cada uno de los lados iguales, o sea, este y este, miden 170 centímetros. Calcula la altura en centímetros de esta tienda de campaña. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que este dato está en metros y este dato está en centímetros. ¿A cuánto equivale los 1,6 metros? A 160 centímetros. Entonces vamos a trabajar con este dato. Lo único que hay que hacer es multiplicar por 100, los 1,6. Entonces aquí vamos a trabajar el triángulo rectángulo que se forma de este lado para calcular la línea que está entrecortada. ¿Ya? Entonces, como vamos a trabajar con la mitad del triángulo, tenemos que tomar en cuenta ese dato para anotar este valor de este cateto de aquí. Quedaría de esta forma el triángulo. 170 centímetros la hipotenusa, la mitad de la base, que son 80 centímetros, entonces tendríamos que calcular este cateto. Vamos a plantear el teorema. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Un cateto está representado por X, el otro que son los 80 centímetros. 170 centímetros al cuadrado me da 28.900 centímetros. 80 centímetros al cuadrado, 6.400 centímetros. Estos 6.400 pasaron a restar. Entonces, 28.900 menos 6.400 me da 22.500 centímetros cuadrados. A esto le sacamos la raíz cuadrada para deshacernos de la potencia de la letra y poder sacar el resultado. La raíz cuadrada de 22.500 es 150 centímetros. Quiere decir que este cateto tiene una altura de 150 centímetros o 1,5 metros. Por medio del teorema de Pitágoras en el espacio calculamos el valor de la diagonal del ortoedro de la figura. Entonces acá tenemos que medir estas dos diagonales. La diagonal de la base, que es un rectángulo, y al trasponer la diagonal se forma un triángulo de la siguiente manera. Entonces vamos a calcular primero esta diagonal de aquí, la que está en la parte de la base, que se formaría este triángulo. 8 centímetros de este lado, 4 centímetros de este otro lado. Vamos a hacer los cálculos.
Entonces, nuestra hipotenusa, que está representada por la letra D, D al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. 8 al cuadrado, 64, 4 al cuadrado, 16. La suma de ambos me da 80 centímetros cuadrados. Vamos a dejarlos con la raíz porque este dato lo voy a utilizar para calcular la nueva distancia, la de mayúscula. Entonces, este es el triángulo que estamos formando. La distancia que encontramos anteriormente, que está acá, esta otra diagonal, que está representada por la letra mayúscula, y vamos a utilizar la medida de este cateto, que es 4 centímetros. Entonces, nuevamente vamos a calcular hipotenusa, planteemos teorema de Pitágoras. Ahora, aquí la diagonal mayor va a estar, esto como está elevado al cuadrado, el exponente se va a simplificar con la raíz. Entonces nos va a quedar 80 centímetros cuadrados, más 4 al cuadrado, que es 16 centímetros cuadrados. Ahora vamos a sumar estos dos. Entonces la suma de 80 más 16 me da 96 y la raíz cuadrada de 96 es 9,8 centímetros. Quiere decir que esta diagonal mide 9,8 centímetros.